En el instante en que el caballo bayo rozó su frente contra la mano fantasmal de Miguel de Ávila, en aquella cueva húmeda a orillas del río, tres almas encontraron simultáneamente la redención que buscaban desde hacía tiempo, y el pastor Juan Bautista comprendió que había presenciado un milagro silencioso, tejido no por una intervención divina espectacular, sino por la persistencia compasiva de un corazón que se negó a renunciar a la fe incluso cuando el dolor parecía mayor que cualquier esperanza. Pero para entender cómo ese momento trascendental fue posible, hay que retroceder 3 meses, cuando la niebla matinal aún no cargaba el peso del misterio que cambiaría para siempre la pequeña comunidad rural de San Benito. Juan Bautista despertaba como siempre antes del amanecer, impulsado por la rutina sagrada que había abrazado por más de 20 años, recorrer los caminos de tierra, visitando las casitas dispersas, llevando consuelo a los afligidos y palabras de esperanza a quienes habían perdido la fe en el mañana. Era un hombre de estatura mediana, manos callosas por el trabajo en la tierra, y ojos que brillaban con la serenidad de quien había encontrado su vocación temprano en la vida. Hijo de campesinos, Juan conocía íntimamente las dificultades que azotaban a esa gente sencilla, la sequía que mataba las cosechas, las enfermedades que diezmaban el ganado, la sensación constante de abandono por parte de las autoridades distantes de la capital. Pero también conocía la fuerza silenciosa de esas almas, la capacidad de resistir y empezar de nuevo que brotaba de una fe genuina, no de esa fe performática que se exhibía en los púlpitos de las grandes ciudades. Esa mañana de otoño, mientras caminaba entre los árboles aún cubiertos de rocío, Juan sentía una inquietud diferente en el pecho. No podía nombrar exactamente qué era, pero había algo en el aire que le decía que el día deparaba sorpresas. El canto de los pájaros parecía más agudo, el viento susurraba secretos entre las hojas, e incluso las gallinas de los vecinos cacareaban con una urgencia inusual. El pastor salió de la casa con el corazón oprimido, llevando el diario como una reliquia sagrada. El caballo Lázaro lo esperaba con una calma extraña, como si supiera que una pieza importante del rompecabezas había sido encontrada. Juan lo montó y, siguiendo un impulso que brotaba más del corazón que de la razón, dejó que el animal escogiera el camino de regreso. Para su sorpresa, Lázaro no tomó el sendero que llevaba de vuelta a la propiedad de Juan, sino que siguió hacia el río, por un camino casi imperceptible que serpenteaba entre árboles antiguos. El pastor no interfirió en la elección, sintiendo que estaba siendo guiado por una fuerza superior a su entendimiento. El río en esa zona era más ancho y profundo, sus aguas oscuras reflejando el cielo gris como un espejo melancólico. Lázaro se detuvo en la orilla y comenzó a excavar la tierra con los cascos, en una agitación que parecía comunicar urgencia. Juan desmontó y, siguiendo su intuición, comenzó a cavar en el punto indicado por el animal. No tardó mucho en encontrar algo, una cadena oxidada enterrada superficialmente, con algunos eslabones rotos como si hubiera sido arrancada con fuerza. Unido a la cadena, más cuentas del rosario, estas completamente ennegrecidas por la humedad y el tiempo. Miguel estuvo aquí, dijo Juan, más para sí mismo que para el caballo. Esta fue su última parada antes de que. La respuesta llegó en forma de huellas mezcladas con pisadas de casco, aún visibles en el barro seco de la orilla, que llevaban a una formación rocosa medio escondida por la vegetación. Juan siguió el rastro hasta descubrir la entrada de una pequeña gruta, oculta bajo el barranco. El interior era húmedo y oscuro, iluminado solo por la luz filtrada que entraba por la abertura. Gotas constantes creaban una sinfonía acuática que resonaba por las paredes de piedra, y allí, al fondo de la cueva, en un charco de agua corriente que brotaba de alguna fuente subterránea, Juan encontró lo que buscaba: las cuentas finales del rosario de Miguel, aún brillando a pesar de la humedad. Fue en ese momento que comprendió la verdad. Miguel no se había ahogado en el río,
como muchos creían. Había encontrado refugio en esa gruta, viviendo como un ermitaño desesperado, sostenido quizás por el agua de la fuente y los frutos silvestres de la región. Pero ¿por qué Lázaro no estaba con él? ¿Por qué el caballo vagaba solo por el bosque? La respuesta llegó esa misma noche, cuando Juan regresó a su propiedad con más preguntas que respuestas. Mientras cuidaba de Lázaro en el establo, ofreciéndole alimento y agua fresca, notó que el animal parecía dividido entre dos lealtades, el afecto creciente que demostraba por Juan y una inquietud constante que lo hacía mirar en dirección al río. ¿Sabes dónde está, verdad?, preguntó Juan, acariciando la crin del caballo, pero algo le impide quedarse con él. Como si comprendiera perfectamente la pregunta, Lázaro apoyó la cabeza en el pecho de Juan en un gesto que hablaba de gratitud y confianza, pero en los ojos del animal, el pastor veía una tristeza profunda, el dolor de quien ama a alguien que se ha vuelto inalcanzable. En los días siguientes, Juan estableció una rutina que combinaba sus obligaciones pastorales con la investigación del misterio de Miguel. Todas las mañanas, después de visitar a los feligreses, regresaba a la gruta con provisiones básicas, pan, agua, fruta, que dejaba en la entrada de la cueva. Nunca vio a Miguel, pero los alimentos siempre desaparecían durante la noche, confirmando que el hombre estaba vivo y se alimentaba. Los intentos de comunicación verbal fueron infructuosos. Juan lo llamaba por su nombre, hablaba de Lázaro, recitaba oraciones conocidas, pero nunca obtenía respuesta. Era como si el hombre hubiera construido una barrera invisible entre él y el mundo, un muro de dolor que ni la compasión genuina podía penetrar. Fue doña Margarita quien sugirió un enfoque diferente. Una tarde en que visitaba a Juan para saber sobre los progresos de la investigación, observó a Lázaro pastando en el pequeño campo detrás de la casa e hizo una observación que cambiaría todo. Juan, ¿te has fijado cómo este caballo se inquieta todas las noches? Anoche pasé por aquí de regreso del pueblo y lo vi despierto, mirando hacia el río. Es como si tuviera un compromiso que no puede cumplir. Ya lo he notado, sí. Él sabe dónde está Miguel, estoy seguro, pero algo le impide ir hasta allí. ¿Y si no es algo sino alguien? ¿Y si el propio Miguel está mandando al caballo lejos? La sugestión de Margarita tenía todo el sentido. Un hombre consumido por la culpa y la desesperación podría creer que no merecía ni siquiera la compañía de su fiel caballo. Tal vez Miguel se estaba castigando a sí mismo con el aislamiento total, alejando incluso a la criatura que podría ofrecer consuelo en su soledad. ¿Pero cómo romper esa barrera?, preguntó Juan, con paciencia y fe, y quizás dejando que el propio Lázaro muestre el camino. Esa conversación se convirtió en el punto de inflexión en la estrategia de Juan. En vez de intentar forzar un encuentro con Miguel, decidió concentrarse en restaurar la conexión entre el hombre y su caballo. Comenzó a llevar a Lázaro hasta las proximidades de la gruta, pero sin insistir en una aproximación inmediata. Se quedaban allí, pastor y caballo, en silencio contemplativo, ofreciendo una presencia pacífica que no exigía respuesta. Gradualmente, comenzó a percibir señales de que la estrategia estaba funcionando. Las huellas en el barro cerca de la gruta se volvieron más frecuentes, como si Miguel se estuviera aventurando hacia afuera con más regularidad. Los alimentos dejados en la entrada eran consumidos más rápidamente, sugiriendo que el hombre estaba recuperando el apetito. Y una mañana, Juan encontró algo nuevo, una pequeña cruz hecha de ramas secas, colocada cuidadosamente sobre la piedra donde solía dejar los alimentos. Él está intentando comunicarse, dijo Juan a Lázaro, que observaba la cruz con atención intensa. Es una señal de que aún hay fe en algún lugar de su corazón. Para aquellos que siguen estas historias de fe y esperanza que brotan en los lugares más inesperados, vale recordar que milagros como este ocurren a diario a nuestro alrededor. Solo debemos estar atentos a las señales. Si quieres seguir recibiendo relatos conmovedores como este, no olvides suscribirte al canal, pues cada historia que compartimos lleva una valiosa lección sobre el poder transformador de la compasión humana. Progreso, sin embargo,
Era lento y requería una paciencia que ponía a prueba incluso la robusta fe de Juan. Había días en que llegaba a la cueva y encontraba los alimentos intactos, sugiriendo que Miguel había retrocedido de nuevo al fondo de su dolor. Otras veces, descubría pequeños objetos, una flor silvestre, una piedra pulida por el agua, un trozo de madera tallada, que parecían ser ofrendas o intentos de comunicación. Lázaro, por su parte, demostraba una comprensión casi sobrenatural del proceso. Cuando Miguel parecía más receptivo, el caballo se acercaba a la entrada de la cueva y relinchaba suavemente, como si estuviera llamando a un amigo querido. Cuando percibía que el hombre se había retraído, mantenía una distancia respetuosa, limitándose a pastar en las cercanías con una paciencia que hablaba de un amor incondicional. La transformación definitiva comenzó en una noche de luna llena, cuando Juan decidió romper su propia rutina. En vez de regresar a casa después de dejar los víveres, acampó en un claro cercano a la cueva, decidido a velar. Lázaro pastaba tranquilamente a su lado, como si aprobara completamente la decisión. Alrededor de la medianoche, Juan oyó ruidos provenientes de la dirección de la cueva, pisadas cautelosas, el roce de ropa contra las piedras, respiración agitada de quien hacía mucho no se ejercitaba adecuadamente. Permaneció inmóvil, fingiendo dormir, mientras observaba a través de pestañas entrecerradas. La figura que emergió de la cueva era casi irreconocible como el hombre de las fotografías encontradas en la hacienda. Miguel de Ávila estaba delgado y barbudo, con ropa que alguna vez fue blanca pero ahora era del color de la tierra. El cabello, otrora bien cuidado, caía sobre los hombros en mechones desgreñados, pero eran los ojos los que más impresionaban, hundidos, atormentados, cargados de un dolor que parecía haberse vuelto físico. Miguel se acercó a los víveres con movimientos cuidadosos, como un animal salvaje comprobando si no hay peligro. Fue cuando vio a Lázaro que se detuvo por completo, el cuerpo tenso como una cuerda estirada. El caballo, por su parte, levantó la cabeza, y se miraron a través de la distancia que los separaba, una distancia que era mucho más emocional que física. Lázaro, murmuró Miguel, y Juan sintió un escalofrío al oír aquella voz ronca, quebrada por el desuso y el dolor. No deberías estar aquí, mi amigo, no deberías contaminarte con mi perdición. El caballo dio un paso hacia el hombre, pero Miguel retrocedió, levantando una mano en un gesto que pedía que parara. No, dijo él, más firme ahora, eres puro inocente. Yo soy un hombre que ha perdido el derecho a la compañía de criaturas buenas. Vete, Lázaro, encuentra a alguien que merezca tu amor. Fue entonces cuando Juan comprendió plenamente la tragedia que se desarrollaba ante él. Miguel no se había aislado solo por desesperación, sino por una culpa profunda que lo hacía creer que su dolor podía contaminar todo lo que tocara. Era una forma distorsionada de protección, un sacrificio que él imaginaba estar haciendo por amor a su caballo. Juan se levantó lentamente, haciendo ruido suficiente para anunciar su presencia sin asustar a Miguel. El hombre se encogió, claramente preparándose para huir de vuelta a la cueva, pero algo en la postura tranquila del pastor lo hizo vacilar. Miguel, dijo Juan en voz baja, casi un susurro, mi nombre es Juan Bautista, soy pastor en la comunidad de San Benito. Encontré a Lázaro hace algunas semanas, vagando solo por el bosque. Vete, dijo Miguel, pero sin la fuerza que intentaba imprimir a las palabras. Déjame en paz. Lázaro llevaba esto cuando lo encontré, dijo Juan, sacando el rosario del bolsillo y levantándolo para que Miguel pudiera ver. Incluso a la pálida luz de la luna, las cuentas blancas brillaban como pequeñas perlas. El efecto fue inmediato. Miguel cayó de rodillas como si hubiera recibido un golpe físico, las manos extendidas hacia el rosario con un anhelo que iba más allá de lo físico. María, protégenos, leyó Juan en voz alta la inscripción del crucifijo. Era su oración, ¿verdad? Era de mi esposa, logró decir Miguel entre sollozos que parecían desgarrarle la garganta. Ella rezaba por nuestra protección todas las noches. Pero no funcionó, pastor, la oración no funcionó. Juan se acercó lentamente,
como si estuviera tratando con un animal herido. Las oraciones no siempre nos protegen del dolor, Miguel. A veces, nos protegen en el dolor. No, dijo Miguel, sacudiendo la cabeza violentamente. Dios me abandonó. Dejó que mi familia muriera mientras yo dormía. No oí los gritos, pastor. No oí los gritos de mi hija. Y por eso te castigas, negándote incluso la compañía de Lázaro. Él merece algo mejor que un hombre maldito. Fue entonces cuando Lázaro tomó la iniciativa. Ignorando los gestos de alejamiento de Miguel, el caballo se acercó y, con una delicadeza casi humana, rozó el hocico contra la cara mojada del hombre. Miguel intentó apartarse, pero el animal lo siguió, insistiendo en el contacto con una persistencia amorosa que quebró las últimas defensas del hombre. Lázaro, dijo Miguel, finalmente abrazando el cuello del caballo con los brazos. Mi fiel Lázaro, ¿cómo puedes seguir amándome después de todo? Porque el amor verdadero no se basa en lo que merecemos, dijo Juan, ofreciendo el rosario a Miguel. Se basa en lo que somos, simplemente por existir. Miguel tomó el rosario con manos temblorosas, apretándolo contra el pecho como si fuera un talismán contra el dolor. Ya no puedo rezar, pastor, las palabras se perdieron junto con mi fe. Entonces deja que recé por ti, hasta que encuentres tus propias palabras de nuevo. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna llena, tres criaturas diferentes, un hombre herido, un pastor compasivo y un caballo fiel, formaron un círculo de sanación que trascendía cualquier ritual formal. Juan rezó en voz baja mientras Miguel lloraba lágrimas que había contenido durante meses, y Lázaro permaneció cerca, ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia. El proceso de recuperación fue gradual como el amanecer. Miguel no volvió inmediatamente al mundo. En lugar de eso, Juan estableció una rutina de visitas diarias que incluía conversaciones cuidadosas, comidas compartidas, y más importante, momentos de silencio en que el hombre podía procesar su dolor sin presión para sanar más rápido de lo natural. Lázaro se convirtió en el verdadero terapeuta del grupo. El caballo parecía saber instintivamente cuándo Miguel necesitaba compañía y cuándo necesitaba espacio, cuándo un toque consolador sería bienvenido, y cuándo el silencio respetuoso era más apropiado. Gradualmente, hombre y animal restablecieron la conexión que había sido interrumpida por la culpa y la desesperación. Tardaron 3 semanas para que Miguel se sintiera listo para dejar la cueva y regresar a la hacienda. Juan lo acompañó en este viaje simbólico, sabiendo que cada paso representaba una victoria sobre los demonios internos que habían mantenido al hombre prisionero de su propio dolor. La propiedad, por supuesto, aún mostraba los signos de abandono, pero ahora parecía más una promesa de nuevo comienzo que una tumba de recuerdos. Miguel caminó lentamente por las habitaciones, tocando muebles cubiertos de polvo, mirando fotografías que no había podido mirar durante meses. Ellas no querrían verme así, dijo, refiriéndose a su esposa e hija. No querrían saber que dejé de vivir por causa de su muerte. El duelo es una forma de amor, respondió Juan, pero cuando el duelo nos impide honrar a quienes perdimos continuando con nuestras vidas, se convierte en una prisión. Miguel pasó la primera noche en casa en más de 3 meses durmiendo en el sofá de la sala, con Lázaro pastando fuera de la ventana abierta. Fue un sueño inquieto, puntuado por pesadillas y despertares repentinos, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue un sueño solitario. La reconstrucción de la vida de Miguel fue un proyecto conjunto. Juan ayudó a reparar las cercas y a limpiar la casa, mientras que otros miembros de la comunidad, inicialmente escépticos pero gradualmente conmovidos por la historia de redención, ofrecieron sus propios tipos de apoyo. Doña Margarita trajo comidas caseras y su sabiduría práctica sobre cómo lidiar con el dolor. El carpintero local ayudó a reparar las ventanas rotas. La maestra de la escuela rural ofreció libros y conversaciones sobre temas que no involucraban pérdida o sufrimiento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Miguel decidió reconstruir el oratorio doméstico. En lugar de intentar recrear exactamente lo que existía antes, él eligió crear algo nuevo,
un espacio que honrara sus recuerdos sin ser dominado por ellos. Quiero que sea un lugar de gratitud, le dijo a Juan mientras limpiaban los escombros del antiguo altar, no solo de peticiones y lamentaciones, sino de gratitud por los años que tuvimos juntos. Juan observó a Miguel trabajar con una dedicación que hablaba de un propósito renovado. El hombre había perdido peso durante los meses de aislamiento, pero sus movimientos ahora tenían una firmeza que había estado ausente desde el reencuentro en la cueva. Lázaro permaneció cerca durante todo el trabajo, como si supiera que su presencia era parte esencial del proceso de curación. El nuevo oratorio fue construido en el mismo lugar que el anterior, pero con diferencias significativas. En lugar de las imágenes severas de santos sufrientes que dominaban el espacio anterior, Miguel eligió representaciones más alegres de la fe: San Francisco conversando con los pájaros, la Virgen María sonriendo al niño Jesús, San Benito bendiciendo a los animales. En el centro del altar, colocó el rosario restaurado, sus cuentas ahora limpias y pulidas, pero manteniendo las marcas del tiempo como testimonio de una fe que había sobrevivido a la prueba suprema. Este rosario, dijo Miguel, sosteniéndolo contra la luz que entraba por la ventana del oratorio, pasó por el agua, el barro, la desesperación, y aún así no perdió su esencia, como espero yo no haber perdido la mía. La transformación de Miguel no pasó desapercibida para la comunidad. Inicialmente, hubo desconfianza. Algunas personas creían que un hombre que había abandonado a Dios no podía simplemente volver a la fe como si nada hubiera pasado. Pero la evidencia del cambio genuino era imposible de ignorar. Miguel comenzó a participar en las misas dominicales que Juan celebraba en la pequeña iglesia de San Benito. Su presencia inicial fue tímida, siempre en los bancos del fondo, pero gradualmente se integró a la comunidad de una forma que sorprendió incluso a Juan. El hombre que había cuestionado la existencia de Dios ahora ofrecía consuelo a los dolientes, compartiendo su experiencia de que era posible sobrevivir a la pérdida más devastadora. El dolor no se va, decía a aquellos que enfrentaban sus propias tragedias, pero se transforma, deja de ser una fuerza destructiva, y se convierte en una fuente de compasión por los demás que sufren. Lázaro, naturalmente, se convirtió en una presencia constante en estas interacciones. El caballo parecía haber desarrollado una sensibilidad especial para detectar personas en sufrimiento, acercándose a ellas con la misma delicadeza que había demostrado durante la recuperación de Miguel. Niños huérfanos se consolaban acariciando su crin, viudas encontraban paz caminando a su lado por los campos. Hombres que habían perdido el empleo descubrían esperanza en la presencia serena del animal. Lázaro es un pastor de 4 patas, bromeaba doña Margarita, pero había una verdad profunda en sus palabras. El caballo se había convertido en un símbolo vivo de que la fidelidad y el amor podían superar cualquier adversidad. 6 meses después del reencuentro en la cueva, Miguel tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a Juan. Anunció que pretendía transformar parte de su propiedad en un refugio para personas que estaban pasando por momentos de crisis espiritual o emocional. No un hospital ni una clínica, explicó él durante una reunión de la comunidad, sino un lugar donde la gente pueda venir cuando necesite tiempo y espacio para reconectarse consigo misma y con su fe. Un lugar donde puedan trabajar la tierra, cuidar de los animales y encontrar sanación a través de la simplicidad. La idea fue recibida con entusiasmo creciente. Otros miembros de la comunidad ofrecieron ayuda. El carpintero se ofreció a construir sencillas cabañas para los visitantes. La maestra ofreció crear una biblioteca de libros inspiracionales. El médico del pueblo vecino accedió a hacer visitas regulares. Juan vio en el proyecto algo más que una simple iniciativa comunitaria. Era la materialización de la verdad que había aprendido durante toda su jornada, que la sanación raramente llega a través del aislamiento, sino a través de la conexión con otros seres, humanos y animales, que comparten la experiencia fundamental de estar vivos y vulnerables en un mundo a menudo difícil de comprender.
El refugio comenzó a funcionar a principios del otoño siguiente. El primer huésped fue un joven de la capital que había perdido la fe tras la quiebra del negocio familiar. Llegó ceñudo y desconfiado, pero después de una semana ayudando a Miguel a reparar cercas y conversando con Juan sobre las complejidades de la fe en tiempos modernos, comenzó a mostrar señales de que estaba encontrando una nueva perspectiva sobre sus problemas. Aquí ustedes no intentan convencerme de nada, dijo él en una de las últimas noches de su estancia. Simplemente me muestran que existe una forma diferente de vivir, una forma que no depende del éxito o del fracaso externos. Lázaro, naturalmente, desempeñó su papel en la recuperación del joven. En los primeros días, el joven ignoraba completamente al caballo, concentrado solo en su propia amargura, pero gradualmente, la presencia paciente del animal comenzó a abrir espacios en su actitud defensiva. En la última mañana de su estancia, Juan encontró al joven en el pastizal, abrazado al cuello de Lázaro, llorando lágrimas que parecían lavar un dolor muy antiguo. El éxito de la iniciativa trajo visitantes de regiones cada vez más lejanas. Vinieron mujeres que habían perdido hijos, hombres que enfrentaban divorcios dolorosos, adolescentes que luchaban contra adicciones, ancianos que se sentían abandonados por sus familias. Cada uno traía su propia versión del dolor humano, pero todos se encontraban en la simplicidad de la vida rural y en la sabiduría silenciosa de los animales, una forma de comenzar a sanar. Miguel desarrolló un enfoque único para cada visitante. Con algunos trabajaba en la huerta, dejando que la tierra absorbiera sus lágrimas, y que el ritmo natural del crecimiento de las plantas les enseñara sobre paciencia y renacimiento. Con otros, caminaba por los campos, conversando sobre la fe de una forma que no exigía creencias específicas, sino solo apertura al misterio de la existencia. Y con aquellos que estaban más heridos, simplemente permanecía presente, ofreciendo su propia experiencia de sufrimiento como prueba de que era posible sobrevivir a lo insoportable. No soy terapeuta ni sacerdote, decía él siempre que alguien intentaba categorizar su trabajo. Soy solo un hombre que ha aprendido que nuestra mayor fuerza no viene de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de transformar el dolor en compasión. Juan observaba todo con una satisfacción profunda que iba más allá del orgullo personal. Veía en la transformación de Miguel y en el nacimiento del refugio una confirmación de que su propia vocación había sido vivida correctamente. Durante años, él había ofrecido consuelo a los afligidos a través de visitas y oraciones. Ahora, testimoniaba el nacimiento de algo aún mayor, una comunidad de sanación que se sostenía por la fuerza colectiva de aquellos que habían elegido transformar sus heridas en sabiduría. El primer aniversario del reencuentro entre Miguel y Lázaro fue celebrado con una misa especial en la capilla reconstruida de la hacienda. Gente vino de todas las comunidades vecinas, muchas de ellas tocadas directa o indirectamente por la historia de redención que había comenzado con un caballo perdido y un rosario atado bajo su crin. Durante la ceremonia, Miguel pronunció un discurso que conmovió incluso a los más escépticos. Hace un año, estaba muerto por dentro, convencido de que Dios me había abandonado. Hoy, sé que nunca estuve solo. Dios me habló a través de la fidelidad de Lázaro, a través de la compasión del pastor Juan, a través de la paciencia de esta comunidad que me acogió de vuelta incluso cuando yo había perdido la fe en mí mismo. He aprendido que los milagros no son siempre eventos extraordinarios que desafían las leyes de la naturaleza. A veces, son simplemente el resultado de corazones que se niegan a renunciar unos a otros. Lázaro, durante todo el discurso, permaneció al lado de Miguel, como había hecho durante los momentos más sombríos y ahora hacía durante los momentos de alegría. El caballo había envejecido un poco durante aquel año intenso, pero sus ojos mantenían la misma serenidad sabia que había conquistado el corazón de Juan en aquella primera mañana en el bosque. Después de la misa, mientras los invitados compartían una comida comunitaria en los jardines de la hacienda, Juan se encontró a solas con Lázaro en el pastizal. El caballo pastaba tranquilamente, pero levantó la cabeza cuando percibió la aproximación del pastor. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Juan, acariciando el cuello del animal. Desde el primer momento,
Sabías que yo era la persona adecuada para ayudar a Miguel, por eso apareciste en mi sendero aquella mañana. Lázaro lo miró con aquellos ojos expresivos que parecían guardar secretos más allá de la comprensión humana. Luego, apoyó suavemente el hocico en el pecho de Juan, en un gesto que el pastor interpretó como gratitud mutua. Gracias, amigo mío, murmuró Juan, por enseñarme que la fe no se mide por la ausencia de preguntas, sino por la disposición a seguir caminando incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El sol se estaba poniendo cuando Juan finalmente se preparó para regresar a casa. Miró una última vez a la hacienda, ahora viva de nuevo con el sonido de voces humanas y la risa de niños que jugaban en el jardín. Miguel estaba en la veranda, conversando animadamente con algunos de los visitantes del refugio, y su rostro irradiaba una paz que había parecido imposible apenas un año antes. Durante el camino de vuelta, Juan reflexionó sobre todas las lecciones que había aprendido durante esa extraordinaria jornada. Había comenzado como un simple gesto de compasión por un animal perdido, y se había transformado en una experiencia profunda sobre la naturaleza de la fe, la pérdida, la redención y la conexión entre todos los seres vivos. Pensó en Miguel, que había descubierto que cuestionar a Dios no significaba perderlo, sino encontrar una fe más madura y compasiva. Pensó en Lázaro, que le había enseñado sobre lealtad incondicional y sobre cómo el amor verdadero no se rinde, incluso cuando es rechazado temporalmente, y pensó en sí mismo, que había aprendido que ser pastor significaba mucho más que realizar rituales religiosos, significaba estar presente en momentos de crisis, ofreciendo no respuestas fáciles, sino compañía genuina durante los caminos más difíciles de la vida. El rosario que había encontrado en aquella primera mañana ahora reposaba en el altar de la capilla reconstruida, sus cuentas restauradas brillando bajo la luz de las velas. Pero Juan sabía que el verdadero milagro no estaba en el objeto en sí, sino en la jornada que había simbolizado, una jornada que había transformado 3 vidas y tocado a toda una comunidad. Señor, gracias por enseñarme que tu voz puede hablar a través de un caballo perdido, que tu misericordia puede obrar a través de corazones rotos, y que tus milagros ocurren no cuando el dolor desaparece, sino cuando se transforma en fuente de compasión por los demás. Ayúdame a seguir siendo instrumento de tu paz, sabiendo que no siempre comprenderé los caminos que eliges para guiarnos de vuelta a la luz. Y así, en la pequeña comunidad rural de San Benito, la leyenda del pastor Juan, del caballo Lázaro y del hombre Miguel continuó siendo contada, pasando de generación en generación como un poderoso recordatorio de que la redención siempre es posible, que el amor verdadero nunca se rinde, y que a veces los milagros más profundos ocurren no a través de intervenciones sobrenaturales espectaculares, sino a través de la persistente y silenciosa compasión humana, capaz de ver más allá de la superficie del dolor y encontrar, en el corazón de cada persona, la chispa divina que nunca se apaga por completo, incluso en los momentos de mayor oscuridad.